al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. No, por ahí dice que comienzan mucho, pero los que terminan son los valientes. Amén. Sí, Señor. Entonces, al terminar este año, último domingo, ustedes son valientes por estar aquí. Denle un aplauso al Señor por eso. Dios es gloria. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Vive para siempre su nombre. Nunca se canse de aplaudir al Señor. Nunca se canse de estar contento en la casa de Dios. Usted puede abrir la boca y decir aleluya, puede aplaudir cuantas veces quiera y nadie lo va a regañar por eso. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa tarde ya que Dios nos ha permitido estar aquí. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Lucas capítulo 14, versículo 28. Cuando lo encuentre me confirma con un poderoso amén. Amén. Ok. Ahí lo tenemos en la pantalla. Por si alguno no ha traído la Biblia física en papel, lo vamos a poder leer. Quiero que todos lo leamos y que podamos estar muy conectados el día de hoy con la palabra del Señor. Lucas 14, 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar queriendo qué? Edificar. Esa palabra va a ser importante que la tengamos presente. Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Versículo 29. No sea que después, ayúdame por favor, no sea que después haya puesto sufrimiento para hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Puede tomar asiento en esta preciosa tarde. Hoy es un culto donde muchas personas de negocios en las empresas, para finalizar año trimestralmente, hacen lo que se llama un inventario, ¿verdad? Hacen el inventario de lo que ha ocurrido en la empresa, lo que se ha vendido, lo que se ha ganado y cómo ha sido todo el proceso. Yo creo que hoy es un día importante para que podamos hacer un inventario más allá de un negocio, más allá de un trabajo secular, de nuestra propia vida. Y quiero traer a colación una palabra sobre la cual vamos a poder estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana, y es la palabra edificar. Quiero que tomemos esa palabra, la traigamos al frente hoy aquí en la iglesia Peña Doré y la pongamos en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra edificar, diga conmigo, edificar. Sé que muchas personas tal vez no puedan comprender o sentirse identificadas con esa palabra, porque es una palabra técnica. La encontramos mucho en la Reina Valera, es una traducción antigua, pero para que nos podamos hacerla un poco más conocida, un poco más contemporánea, vamos a hablar de construir. Diga conmigo, construir. La palabra edificar tiene que ver con construir. Y si vamos a la Biblia, en todas las partes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aparece la palabra edificar, que significa ¿cómo? Diga conmigo, construir. El Señor Jesucristo nos está contando una parábola. La parábola es, en palabras más sencillas, es una historia cotidiana de la vida humana para poder enseñar, que Jesús toma como ejemplo, para poder enseñar una verdad espiritual. Y cuando hablamos de construir, se nos viene a nuestra mente lo que nosotros podemos ver en este lugar en la iglesia. Gracias a Dios las paredes están así porque nos ayudan a predicar mucho mejor. Y podemos encontrar muchísimos ladrillos. Diga conmigo, ladrillos. Esa es otra palabra que vamos a poner. Wow, gloria, debemos que dar un aplauso a los muchachos. Edificar.
construir un ladrillo sobre otro ladrillo. Hablamos de construir, se nos viene a la mente aquella persona que tiene el cemento en su mano, que tiene la arena, que empieza a revolver la arena con el cemento, a hacer el concreto, a tomar un ladrillo, a ponerle otro ladrillo encima. Eso se llama ¿cómo? Construir. Pero Jesús trae esa misma palabra, esa misma idea de poner un ladrillo sobre otro, lo trae como una parábola. Lo trae como una enseñanza espiritual para poder hablar acerca de la vida del ser humano. Ya no vamos a enfocar en construir una casa. Sabemos que este lugar, alguien en algún momento, hace muchos años atrás, pensó en edificar, en construir una iglesia para que usted y yo la pudiéramos utilizar como un templo para la gloria de Dios. Y como podemos ver el ejemplo, empezaron a trabajar columna por columna, pared por pared. No entiendo cómo dejaron los vidrios transparentes hacia afuera, pero así la hicieron. Y la hicieron para que la gente pudiera congregarse en este lugar, para que pudiera adorar a Dios. Y de la misma forma hoy quiero traer esa palabra hoy a este lugar para que usted conmigo y por medio del Espíritu Santo podamos empezar a meditar en la palabra de Dios, en la idea de construir. Dígale a la persona que tiene a su lado, debemos construir. Dígale, necesitamos construir. Yo no sé cuántas veces nosotros nos sentamos a meditar. Escúchame, la meditación es parte de la oración. La meditación es una parte fundamental en donde yo empiezo a orar, a clamar a Dios, pero hay un momento donde siento y en mi mente empiezo a meditar en su palabra, en lo que Dios ha hecho en la vida, en las acciones que día a día nosotros pasamos. Yo enseño por la palabra de Dios algo que habla Moisés en el Antiguo Testamento, que dice que tenemos que contar nuestros días. Y también Jeremías dice que tenemos que meditar las cosas que hemos hecho durante el día. Pero hoy, como es el último domingo de año, necesitamos meditar en todo lo que hemos hecho durante el año. Porque necesitamos pensar y tener en la mente la idea de que Dios nos está mandando a construir algo. Diga conmigo, Dios nos está mandando a construir algo. Nos está hablando de construir. Jesucristo dice que la persona se sienta y tiene en la mente, eso es lo que está diciendo el Evangelio de Lucas, que la persona que quiere edificar una torre se sienta a calcular, diga conmigo, a calcular cómo va a trabajar esa edificación y todo el tiempo que va a invertir, todo el esfuerzo que se va a necesitar, porque nos habla también de algo importante. Nos dice en el versículo siguiente que no sea después de que haya empezado a construir, se quede en el camino y no pueda terminar. O sea, lo primero que Dios nos está enseñando por medio de la palabra es, punto número 1, que debemos en nuestra vida proyectarnos para poder construir algo. Diga conmigo, construir algo. Ese algo debe ser para Dios, obviamente. Dios nos está concientizando. Dígame que es importante entender de que en la vida nosotros construimos cosas y somos llamados por Dios para poder construir cosas importantes que tengan que ver con el reino. Punto número 1, Dios nos está concientizando que debemos construir cosas, que debemos tener en la mente cómo lo vamos a hacer, que debemos construir cosas. Y lo segundo es que debemos tener cuidado y debemos enfocarnos en terminar lo que vayamos a construir. Imagínense que los que empezaron a construir solamente el esfuerzo les alcanzó para llegar hasta la parte donde terminan las paredes. Ahí pueden mirarlo. Y ahí se distrajeron, el tiempo se les acabó, por la razón que sea, no hayan podido terminar y la iglesia se quedó sin techo, por amor a Dios. ¿Usted cree que usted y yo estaríamos aquí sentados hoy? No serviría para nada. O las paredes de atrás. Cristo nos está, iglesia amada, enfatizando y enseñando que nosotros debemos, en primer lugar, construir, que debemos mirar cómo lo vamos a hacer y sobre todo que tenemos que terminar lo que hayamos construido.
En la vida pocas personas nos enseñan eso. Pero desde que nacemos, nosotros empezamos a construir cosas en la vida. Empezamos a edificar cosas en la vida. Tal vez cuando pequeños no nos estamos dando cuenta, pero es el tiempo, el lapso donde nuestros padres empiezan a sembrar en nosotros una cultura, a enseñarnos un lenguaje, a enseñarnos cómo debemos comportarnos, a que tenemos que estudiar, a que tenemos que hacer muchas cosas, a que tenemos que ser ordenados. ¡Hello! Esa faceta le corresponde a los padres. Y el padre le dice al niño: mira, debes aprender esto porque te va a servir en la vida, pastor. Debes aprender esto porque esto... Y nosotros no entendemos muy bien de qué se trata la vida. Y como estamos niños, tal vez no le prestamos mucha atención a los asuntos. Decimos que los padres son demasiado cansones. Hello, tenemos a los adolescentes por aquí, poquitos. Creemos que los padres están haciendo una labor, o que son sobreprotectores, pero ellos tienen un poco más de experiencia y nos están enseñando que debemos proyectarnos en la vida. Llegamos a los 18, 20 años, tenemos toda la fuerza del mundo, creemos que tenemos toda la gasolina en el carro y que podemos ir por la pista de la vida a toda fuerza sin prestarle atención a nada, viviendo como queramos porque tenemos toda la fuerza del mundo. Pasan los 30 años, no estamos viejos todavía, pero todavía queda un poco de fuerza y dice: ok, yo puedo empezar a hacer algo y si no lo termino, tengo la fuerza para poder hacer otra cosa. En Bogotá, los padres de una joven nos llamaron cuando estábamos pastoreando en el sur de Bogotá y dijeron: pastores, tenemos una queja, nuestra hija, porque ella nos decía a nosotros: mis padres no me quieren apoyar para estudiar. Pastor, son unos malos padres porque ellos no quieren apoyarme para estudiar. Y charlamos con los padres, hicieron una cita, fuimos a visitarles, a hablar, y resulta de que ellos dicen: pastor, no es que nosotros no queramos apoyarle, es que nuestra hija ya lleva 4 carreras diferentes en la universidad y no termina ninguna. Empieza con una, demora 6 meses, dice: esto no es para mí, me voy a estudiar biología de gallinas. Y entra ahí y siente que no y corre para allá. Escúchame, sería lamentable. Y hoy es bueno que pensemos en eso, porque durante el trayecto de la vida tenemos un montón de tiempo para poder construir cosas sólidas. Pero creo que no hay nada más decepcionante ir llegando a la etapa final de la vida, después de los 45, 50, 60, y mirar para atrás y darnos cuenta de que no hemos construido nada en su totalidad, que hemos puesto ladrillos por allá construyendo algo, pero no lo terminamos, y por allá pusimos otras 2 paredes porque creíamos que era por ahí, pero tampoco lo terminamos, y volteamos a mirar y no tenemos nada edificado en concreto. Tenemos solamente cosas que pudieron ser, y viene la frase que expresa a la gente en su mayoría de edad y dice: definitivamente no pude construir algo que valiera la pena. Hubieron un montón de matrimonios, hubieron un montón de oportunidades de ser feliz, hubo toda la vida, se tuvo toda la fuerza para poder hacer cosas mejores, pero malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestra energía, malgastamos oportunidades y definitivamente no hemos construido nada. Entonces Cristo dice: el que vaya a construir es necesario de que pueda mirar cómo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces es importante, mis hermanos, creo que este tema nos compete a todos, porque tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que queremos enfatizar es que Dios nos habla de que nosotros tenemos que construir. Todo se trata en la vida de construir. Y yo puedo lanzar una pregunta: ¿qué hemos construido nosotros para Dios que valga la pena hoy? ¿Cuánto tiempo hemos invertido nosotros en lo que Dios quiere que nosotros construyamos? Porque analizamos la vida, analizamos todos los personajes bíblicos, analizamos cada uno de ellos, en donde construyeron algo que valiera la pena. Hello.
Es importante, si no digan amén, es importante que en su mente el Espíritu Santo esté trabajando para confirmar una palabra. Si hablamos de construir, hubo un hombrecito que le tocó construir una de las maravillas del mundo antiguo. Sobre todo porque no sabía, no tenía ni papa de idea de lo que era construir. Se llamó Noé. Pregunta táctica, porque aquí es donde empieza el sentimiento de justificación, el sentimiento que hay dentro de nosotros. El pastor, tú me estás hablando de construir, pero yo la verdad no sé cómo hacerlo. Yo no tengo la idea, yo no tengo la experiencia. Y eso es lo que quiero que meditemos hoy por medio de la palabra de Dios. Porque es importante traer, la primera pregunta es, que viene a nuestra mente, que debemos preguntarnos, es cuánta experiencia tenía Noé construyendo arcas. Levante la mano y el que me diga, pastor, el tipo tenía mucha experiencia, porque Noé, antes de construir esa arca, había construido muchísimas arcas. ¿Cuántas arcas había construido Noé? ¿A qué universidad del tiempo antiguo se graduó Noé en construcción de arcas en la Universidad de Harvard en el tiempo antiguo, en Mesopotamia? El tipo lo único que sabía era sembrar papas y cultivar la tierra. Me imagino que sabía ordeñar vacas, porque en el tiempo antiguo era muy necesario. Pero no tenía idea sobre cómo construir. Y aparece Dios diciéndole, mira muchacho, yo voy a hacer algo en la tierra y voy a mandar un diluvio. Y no, Señor, qué bueno, vas a mandar un diluvio. Tremendo, Señor, te felicito, que te vaya bien con eso. Pero espérate, tú estás metido en el rollo, en el asunto. ¿Y por qué, Señor? Porque tú vas a construir el arca que va a salvar a la humanidad. What? Diga conmigo, Dios nos invita a construir algo para Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo aquí? Dios nos invita a construir algo para Él. Pastor, ¿pero qué exactamente debo construir? Mira acá. Un matrimonio se construye. Amén. 2. La crianza de los hijos es construir algo para Dios. Amén. En Colombia visité la prisión para evangelizar durante 2 años. En un lugar donde estuve en la iglesia, predicar el evangelio a convictos, a criminales. Y siempre que hablas con ellos, tú haces un retroceso y empiezas a mirar la forma en la que fueron criados. Y el 99% de ellos va a tener una raíz de fractura en un matrimonio que se dañó, un padre que golpeaba, una madre que abandonó, un niño que creció marcado por el dolor y con una vida fracturada y no tuvo otro camino que ser atrapado por Satanás, y Satanás sembró la semilla de maldad en él y su destino y propósito se perdieron. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros que tenemos cosas que construir. Había un montón de cosas de poder para poder hablar sobre ello, pero hoy quiero que empecemos meditando, porque antes de hablar de los puntos que el Dios del cielo nos muestra en su palabra para poder construir, es importante que entendamos 4 principios iniciales. Y aquí es donde vamos a tener que correr en la Biblia, porque el tiempo siempre se nos va. Vamos a poder establecer el primero de los puntos que necesitamos conocer para poder empezar a construir lo que Dios quiere que construyamos en nuestra vida. Y vamos a mirar el primer punto y vamos corriendo. Le voy a pedir a los chicos del proyector que me ayuden. Vamos a ir al Salmo 138, versículo 8. Vamos a tomar un texto ahí importante. Salmo capítulo 138, versículo 8. Lo primero que nosotros debemos saber al momento de construir es este principio que nos habla la palabra de Dios. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Salmo capítulo 138, versículo 8. Si se lo puedo aprender de memoria estaría mucho mejor. Aquí nos está hablando el salmista David y nos dice algo importante. Quiero que lo lean conmigo, ahí donde usted está. Empieza diciendo: Jehová cumplirá.
porque expresan intención, expresan deseo, expresan el impulso de poder crear algo. El propósito es la intención que nace en el corazón para poder construir algo. Y usted y yo sabemos de que en la Biblia está el ejemplo de que el hombre ha decidido construir cosas para bien, que agradan a Dios, que hacen, que están de acuerdo a la intención de Dios, como también cosas que no están de acuerdo con la intención de Dios. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 11? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 11? La Biblia dice que se reunió toda la población del mundo antiguo para edificar una torre. ¿Se acuerdan? Ellos querían ¿qué? Edificar. Lee conmigo, edificar. Pero lo que ellos querían edificar no estaba de acuerdo al propósito de Dios sobre la tierra, a tal punto que Dios tuvo que interrumpir. Yo amo esa frase, porque alguna vez leí de que cuando tú intentas construir algo, que ese algo te va a destruir, Dios lo destruye primero. Por eso hay relaciones que se han destruido en tu vida. Por eso hay amigos y personas que Dios ha quitado de tu camino. Por eso hay cosas que se han truncado en el momento que tú pensabas ir por ahí y Dios apareció y tumbó lo que había antes de que eso te hubiera destruido a ti. Gloria a Dios. Mi mayor deseo en Colombia era ser su oficial de la Infantería de Marina de la Armada Nacional en Colombia, del Ejército. Era el sueño que tenía el pastor Andrés Tarazona. Y me encanta la frase de Rick Warren que dice que si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale cuáles son tus planes. Porque Él tiene mejores planes. ¿Podemos dar un aplauso por eso a Dios? Porque los planes de Él son mayores. El salmista nos está dejando algo muy en claro. Quiero que meditemos conforme el tiempo nos lo permita, porque eso es maravilloso lo que el salmista revela. El salmista está hablando de un propósito y dice que ese propósito se va a cumplir en mí. Pero él nos deja claro de qué propósito habla. Él nos deja claro. Y para tener claro de qué propósito habla, debemos conocer, identificar de quién es ese propósito que el salmista estaba hablando que se iba a cumplir en su vida. Jehová cumplirá ¿cuál propósito? ¿El mío o el de él? Hello. Dios cumplirá su propósito en mí. Eso es muy importante, porque cuando uno habla con la gente, pastores, Pastor Rosario, Pastor Néstor, cuando uno habla con la gente acerca de su vida y le pregunta, ¿qué quieres hacer de aquí a 5 años? Cuéntame. Ellos empiezan a hablar de su propia vida. Pastor, yo quiero tomar un empleo donde gane $50 por hora y voy a trabajar y me voy a ir a Los Ángeles y voy a entrar a Hollywood y voy a hacer esto. La gente tiene en su vida un propósito, una película, una proyección de vida, pastores. La gente tiene eso en la mente. La gente siempre habla desde una perspectiva personal. Yo quiero, pastor, voy a estudiar esto y yo voy a estudiar de los transbordadores espaciales y me voy a ir a la NASA y me voy a montar en un transbordador y me voy a ir a la luna y allá voy a montar una iglesia para los extraterrestres. No sé, la gente tiene un montón de cosas en la mente. Pregúntale a la gente qué proyecto de vida tiene y la gente te va a hablar un montón de cosas. Pregúntale qué proyecto de vida tienen y ellos te van a hablar conforme a un futuro, en lo que tiene que ver con su vida personal, en lo que tiene que ver con su vida profesional, pero muchas de las veces no estamos incluyendo al dueño de la película. Estamos actuando en una película, pero no tenemos en cuenta al dueño de esa película. Muchas veces lo que hace el cristiano no es pedirle a Dios su dirección, sino pedirle a Dios que lo respalde en la dirección que él ya tomó y que va a hacer, y que Dios lo ayude. ¿Se fue a la iglesia? No. El salmista está diciendo que el deseo de su corazón era que el propósito de Dios se cumpliera en su vida.
Porque hay gente que no está queriendo que Dios, no está queriendo cumplir el propósito de Dios, sino usar a Dios para que le ayude a cumplir sus propósitos. Hablamos con una chica empresaria en Perú que tenía el deseo de invertir un montón de dinero para poder montar su empresa. Yo le decía, tienes que poner en primer lugar a Dios. Y él decía, pastor, pero yo no creo que Dios esté en contra de que yo sea profesional y tenga dinero. Y yo le decía, claro que no. Pero si no lo pones a Él primero, tu corazón se va a desviar. Vas a caminar en un lugar. Pregunta seria. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ir en una dirección que no sea hacia el propósito de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría caminar en una dirección en donde Dios diga, no te voy a acompañar ahí porque no quiero que vayas por ese camino? Escúchame, es muy diferente que el hijo venga donde el padre y que le diga, papá, me hicieron una propuesta para irme a Japón, para aprender a hablar japonés y para actuar en una película que tiene que ver con no lo sé, en una película que tiene que ver con toda la cultura japonesa. Padre, ¿tú qué dices? Quiero escuchar lo que tú tienes para decirme. ¿Te parece bien? Me gustaría oír el consejo que tú tienes y si tú crees que está bien que yo vaya a ese lugar. No le digo que levanten la mano porque hay algunos que van a hacer así como. Es muy diferente que el hijo vaya donde el padre y le diga, papá, ¿me das permiso para esto que voy a hacer? ¿Te parece bien? Y tú estarías orando por mí. ¿O qué le parece si el hijo se monta y desde un avión, el avión va despegando y le dice, padre, me voy para Japón porque me hicieron una oferta de trabajo? Y el padre le dice, ¿cómo? Pero si me avisaste. Y le dice, no te estoy llamando para pedirte permiso, estoy llamando para avisarte que me voy. Hello. ¿Cuál hace usted, la primera o la segunda? Primera. Jehová cumplirá, mírame, Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuánto podemos orar hoy de esa forma? Señor, que cumplas tu propósito. Y lo más importante, mírame, a la hora de construir, es que eso que vayamos a construir esté bajo la dirección de Dios y bajo la aprobación de Dios. Siempre, cada cosa que usted y yo vayamos a considerar, necesitamos ir a la presencia de Dios. Mírame, allá afuera hay millones, no digo que miles ni cientos, sino exagero, hay millones de matrimonios que no funcionaron. No es fácil decirlo, ¿verdad? Matrimonios que no funcionaron, hogares disfuncionales que se rompieron, hijos que quedaron sin padres, madres que son solteras, porque no hubo una consulta a Dios antes de empezar una relación. Gloria a Dios. Porque no fue un matrimonio que fue la voluntad de Dios. Porque no fue una relación que tuvo la bendición de Dios. El matrimonio es la bendición, el matrimonio es la aprobación, pero es diferente cuando en la iglesia yo clamo y oro y le pido a Dios por mi pareja. Yo no conocía a Dios, pero en medio de la ignorancia que tenía yo oré, porque mi vida fue fracturada anteriormente y me cansé de equivocarme, me cansé de perder, me cansé de ser un perdedor por no tener a Dios aprobando las decisiones de mi vida. Wow. El 2026 será un año en donde tendremos la dirección de Dios en esta vida. Alguien se alegra conmigo, donde le diremos, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero caminar, alguien tiene que aplaudir a Dios. Yo quiero ir por la dirección en donde tú estás marcando. Y si no me cree que caminar por la dirección equivocada e ir por otro camino que no es la voluntad de Dios tiene consecuencias, pregúntele a Jonás. Amén. ¿Cómo le fue? Cuando lleguemos al cielo, acérquese y usted le diga, Jonás, quiero hablar contigo, y él te va a decir, yo soy el que quiero hablar contigo. No desobedezcas a Dios para donde Él te manda, porque te va a ir mal. Amén.
Jehová cumplirá su. Diga conmigo, Dios tiene propósitos para mi vida. No, solo tiene que decir más fuerte. Dios tiene propósitos para mi vida. Él tiene un camino para mí. Me encanta cuando Salomón dice: del hombre es la disposición del corazón, pero Jehová guía sus pasos. Yo quiero caminar por donde Dios quiere que yo camine. Usted no. El problema es que Dios dice: tiene que caminar por ahí, pero por aquí se ve más bonito. Yo me voy por aquí. ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo me voy por aquí porque veo que la... Mírame, el éxito del mundo no tiene que ver nada con el éxito de Dios. El hombre más exitoso del universo no murió lleno de dinero, viviendo en un palacio con 10,000 servidores. Terminó colgado en una cruz con el cuerpo destrozado y lleno de sangre. Y es el mayor éxito que el ser humano haya podido tener. O sea que el éxito no se mide desde cómo lo mira la gente. Hello. Necesitamos la aprobación de Dios. ¿Cuántos aquí creen que necesitamos la aprobación de Dios? Entonces debemos asegurarnos que estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Una hermana en Colombia se convirtió junto a su esposo y Dios tocó profundamente su alma y su corazón. Y ellos habían dicho: ahora queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Queremos obedecer a Dios. Pero eran dueños de la cantina más grande que había en el barrio. Más de 200 personas todos los fines de semana estaban consumiendo licor, jugando tejo y jugando billar. Una cantina es un lugar que le abre las puertas al infierno para prostituir al hombre, para abrir puertas de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, de inmundicia, de bajeza, de degradación. Y estaban entre la espada y la pared. Ella decía: yo quiero obedecer a Dios. Y el esposo dijo: ¿y de dónde vamos a vivir, nega? ¿De dónde van a entrar los chavos, los reales, los dólares, la lana? Esto hay que venderlo, mujer. ¿Y cómo vamos a hacer con eso? Y dijo: no lo voy a vender porque otro lo va a agarrar y va a vender cerveza igual. Esto hay que quemarlo, hay que. Pero mujer, te volviste loca. ¿Qué haría usted en ese caso? No, que venga a beber solo cristianos. Sí, ¿verdad? Hagámoslo solamente para... Mírame acá, seguir a Dios cuesta. Obedecer a Dios cuesta. Pablo, cuando se entregó, dijo: todo lo que he vivido, todo lo que he tenido, todo lo que sé, todo lo que fui, lo tengo por basura, para conocer y poder alcanzar a Cristo Jesús. Mira que todo lo que nosotros emprendamos este año, que todos los lugares que nosotros vayamos a visitar, que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, vayamos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, yo quiero tu aprobación. De otra manera no vamos a poder avanzar. ¿Usted sabe en cuántos problemas la gente se mete? La raíz central de los problemas que vienen a la vida de la persona es por estar fuera de la voluntad de Dios, por estar haciendo lo que Dios no le mandó hacer, por estar en el lugar donde Dios no le mandó que fuera, por estar caminando fuera de la voluntad de Dios. Pregunta: ¿cuántos aquí estamos caminando dentro de la voluntad de Dios? Amén. Pastor, ¿y cómo saber el propósito de Dios? ¿Cómo conocer el propósito de Dios? ¿Cómo poder descubrir el propósito de Dios? Ese es el segundo principio, es supremamente importante. ¿Cómo? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ese pasaje me cambió la vida cuando lo leí por primera vez. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Bendito sea el Dios del cielo. Dice así la palabra de Dios. Versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo:
Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué maravilloso eso. Antes que te formase en el vientre, yo, dice Dios, yo te conocí. Yo sabía quién eras. Yo sabía de qué color iban a ser tus ojos. Yo conocía, porque yo te conocí, soy Dios. Y antes de que nacieses te santifiqué. Iglesia amada, la palabra santo significa apartado. La palabra santo significa apartado. Significa que aquí hay 40 sillas, pero yo tomo una silla y la pongo aparte y digo, esta silla va a ser para el altar. Eso significa santo. Dios le está diciendo a Jeremías, yo te tomé y te aparté para que tú me sirvieras. Yo no lo supe por más de 25 años que Dios me había escogido para él. Y qué bueno que me enteré y que estoy aquí. Pero hay gente que todavía no se ha enterado que Dios lo apartó para él. Pastor, pero ¿qué hay que ver? Pero, ¿y entonces por qué mi vida sufrí tanto? ¿Por qué papá se fue? ¿Por qué mamá me abandonó? ¿Por qué fui abusado de niño? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? ¿Por qué mi vida fue marcada por el dolor? ¿Por qué? 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 Hay una verdad de Dios que es más grande que la miseria de la vida del hombre. Y es que hay un propósito sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros. El enemigo quiere lo contrario, pero Dios está revelando una verdad. Escúcheme, ¿a cuántos nos gustaría que Dios nos hablara así como le habló a Jeremías? Yo no lo sé realmente, pero creo que la voz de Dios no vino a los pastores a decirle, yo los elegí para que usted fuera pastor, pero ellos lo descubrieron y hoy están aquí. Y qué bueno que están aquí y que ellos descubrieron el propósito de Dios, porque si no esta iglesia no estuviera aquí, usted no estuviera aquí y yo tampoco estuviera aquí. Todo tiene que ver con un propósito. Diga conmigo el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Usted quiere conocer el propósito de Dios para su vida? Amén. La Biblia dice que Dios instituyó profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál de ellos eres tú? Hello. Pastor, ¿será que Dios puede hacer algo conmigo? Pastor, usted no tiene idea ni me conoce. Nunca he podido lograr nada en la vida. Mi madre me dijo que nunca sería nadie. Yo era el tonto del salón, el que siempre perdía las materias, el que nunca podía responder. Mírame, Dios es experto tomando nuestro desastre y convirtiéndolo en una obra de arte. Aleluya. Yo te hablo del Dios de lo imposible. Yo te hablo del Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Yo hablo de Dios que escoge de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Den un aplauso al Señor. Que Dios que sabe cambiar historias. Repito eso, del Dios que sabe cambiar historias. Una vez un hombre decía, yo le creo a alguien que me predique que no haya pecado. Y yo le dije, tú no tienes idea del Evangelio, tú no has leído la Biblia. Pedro era un bandido. El tipo era un criminal. El apóstol Pablo era un asesino. David fue adúltero. Los hombres de la Biblia están llenos de historias de gente a la cual Dios transformó y convirtió en algo de valor. Descubrir el propósito de Dios. Dios no habló a Jeremías que había un propósito. Mira, probablemente nosotros hemos estado dando vueltas y no nos hemos dado cuenta de cuál es la intención de Dios real para nosotros. Yo no sé cuántos pastores hay acá. ¿Cuántos pastores se levantarán del regazo y de los lomos de los pastores para llevar a cabo la obra de Dios? No sé cuántos evangelistas hay acá. No sé cuántos profetas Dios pueda levantar, cuántos maestros de la palabra Dios pueda levantar, pero hay propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ya se lo preguntó alguna vez? ¿Ya usted le dijo, Señor, yo quiero saber si tú tienes un propósito conmigo? Pues déjame decirte que hay propósito. A su nombre. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dios
nos dio talentos para cumplir ese propósito. Lo repito, Dios nos ha dado talentos para cumplir ese propósito en nosotros. Hay una historia maravillosa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y habla acerca de la parábola de los talentos. Qué maravilloso. Búsquelo ahí una palabra, hermano, resáltelo. Esto es maravilloso. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15, atención a esto. A uno le dio ¿cuánto? 5 talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. ¿Y qué pasó? A cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Mírame acá. Ese amo, ese dueño de la era es Dios. Los trabajadores, los servidores, el personal de trabajo somos nosotros. ¿Y qué hay de los talentos? Aquí la parábola está enfatizando dinero como en el tiempo antiguo, pero lo referimos a nosotros como ese talento, esa capacidad que Dios nos entregó para que podamos servirle, para que podamos desarrollar su labor en nosotros. Hello. La capacidad de cantar, Dios la entregó. No te la dio mamá y papá, ni porque tú tenías un abuelito que tocaba la guitarra. Es porque Dios te entregó un talento. Las personas, los políticos que tienen la habilidad de hablar en público, Dios le entregó un talento que se llama el don de la palabra. Tenemos el don de la alabanza. Tenemos dones que Dios ha entregado para poder servir en el reino de los cielos. Ese es el segundo principio. Hay algo que Dios quiere que tú hagas y te dio el talento para hacerlo. Pero es interesante cómo se desarrolla la historia, porque mira lo que dice la Biblia. El versículo 16, ¿qué pasó? Dice: el que había recibido 5 talentos se fue. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Dice que negoció con ellos. ¿Y qué pasó? Ganó otros 5 talentos. ¿Qué tipo tan bravo ese? Fue, usó los 5 talentos, los trabajó y ganó los 5 talentos. ¿Y qué pasó con el otro? Dice así mismo: el que había recibido 2 talentos, ¿qué pasó? Ganó otros 2 talentos. Wow, maravilloso. ¿Y qué pasó con el que tenía 1? Dice: mas el que había recibido 1 fue y hizo un hoyo en la tierra. ¿Y qué pasó con este hombre? Por amor a Dios, diga conmigo: enterró el talento. Cuando usted lee esta historia nos está hablando de productividad. ¿Nos está hablando de qué? Productividad. Yo quiero que usted diga esa palabra más fuerte: productividad. En el reino de los cielos hay que ser ¿qué? Productivos. En el reino de los cielos hay que entregarnos y ganar productividad. La Biblia dice: esto que está reflejando Dios tiene que ver con nosotros. ¿Por qué a uno le dio 5, a otro 2, a otro le dio 1? ¿Por qué? Porque uno tenía más capacidad que el otro. Pero mírame acá, primer principio: ninguno se quedó sin un talento para trabajar para Dios. No hay uno que pueda decir: ay, no, a otros le dieron, a mí no me dieron nada. Sí te dieron. Al mínimo, la persona tiene un talento para poder trabajar para Dios. Pero si ese talento que Dios te dio para trabajar para Él, tú no lo utilizas y tú no lo trabajas y tú no eres productivo con ello, no te van a poder entregar un segundo talento. Así hay gente en la iglesia. Dios le entregó la capacidad de poder servir. Esa persona no sirve, esa persona no desarrolla la capacidad que Dios le entregó. Y muchos de ellos tienen que ver con lo que acabamos de leer acá. Porque la Biblia dice después, en el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Y Dios le empezó a preguntar, dice el versículo 29, el que había recibido 5 talentos, llegó y le dijo, me diste 5 talentos, te doy otros 5 talentos. Empezaron a entregar cuenta de lo que Dios les había dado. Pregunta, ¿usted sabe que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos entregó? Al final del tiempo, el que había recibido, versículo 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos con ellos. El Señor lo felicitó y le dijo, ok, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24, el artista de la película. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo conocía que eres un hombre duro. Miren acá. El principio para esto es que la persona que más se queja es la que menos trabaja en el reino de Dios. Los otros llegaron, me diste esto, ten eso, yo te lo entrego. Ok, me diste esto, he ganado lo otro, pero el que no había hecho nada fue el que más habló. Porque empezó a presentar excusas. Qué lindo que cuando Dios nos llame no salgamos con excusas, pastor, ¿verdad? No es que no voy al culto porque está lloviendo. No es que no voy al culto porque el pastor predica muy largo. No es que los hermanos se desafinan. Es que se que pusieron a tocar la batería y no sabe, le da muy duro. Siempre hay una. Hello. Pero yo sé que aquí no pasa. Eso pasa en Colombia, pastor. Aquí no hay ese tipo de personas. Dice el Señor, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Que yo quería que tú trabajaras, que yo quería que tú fueras productivo, que tú dieras resultado. Y digo, Señor, ¿sabes qué hice? Yo voy a abrir un hoyo y lo guardé. Pregunta, ¿usted cree que eso era lo que él tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer con ese talento? Servir, producir y dar fruto para el reino de los cielos. Yo estoy seguro que en el año 2025, en la iglesia Peña de Oreb, en el último culto del año, la iglesia se va a levantar para renunciar a la inhabilidad de trabajar, para renunciar a la esterilidad espiritual, para renunciar a la mediocridad y para levantarnos como un ejército para Dios. El talento que Dios nos entregó, hermanos amados, nos va a pedir cuenta a Dios. ¿Qué hiciste con el talento? Aquí hay mucho talento, mis amados hermanos. Nosotros hemos visto cómo Dios multiplica una iglesia de 5 personas. Todos se unen, todos empiezan a trabajar, todos empiezan a desarrollar el talento que Dios le dio. Y hay multiplicación para el reino de los cielos. Es el tiempo, hermano, que la vagancia espiritual se acabe. Es el tiempo que la esterilidad se acabe y que todos nos levantemos a trabajar para Dios. Cuando lo tenemos claro en nuestro corazón, cuando tenemos clara esa visión dentro de nosotros, hermanos, seguramente vamos a dar productividad para Dios. Y usted no va a esconder más el talento que Dios le entregó. ¿Cuántos predicadores hay acá, pastor? Acá en la iglesia hay un montón de predicadores. Pero hay algunos que todavía no saben que son predicadores. Hello. María, felicitaciones. Pasó al frente, en contra de todo, y elevó una oración a Dios en frente de la iglesia. ¿Sabe cómo nacen los grandes ministerios? Los grandes predicadores no nacen pasando y dando un mensaje que deslumbre a todo el mundo. Los grandes predicadores son aquellos siervos que aún con temor, mira, el temor siempre va a estar, pero no nos podemos dejar dominar por el temor. ¿Qué le pasó a este hombrecito de acá? Míralo, 2000 años escrito. Dios le entregó un talento para que él sirviera, lo reprodujera y para que fuera útil y productivo en el reino de Dios, y cayó en el grandísimo error que caen millones de cristianos ahora en el año 2025.
Agarran el talento y lo entierran. ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué lo enterraste? Y él lo dice. Versículo 25. ¿Por qué enterró el talento este hombrecito? Tuvo miedo. Hello. Porque tuve miedo. Una vez me invitaron a una iglesia más gigante en Bogotá, como de 1000 personas. Yo había predicado, pero no en una multitud gigante. Y nos metieron por la parte de atrás, por donde quedaba cerca del altar. Bendito sea Dios. Y me pasaron a un lugar y me agarraron. Y había unas personas allí, pastor, usted va a salir en televisión, me agarraron los cachetes, y echaron un montón de polvo. Sangre de Jesucristo, arréglese, póngase. Y cuando yo me asomo por una puerta, hermano, era incontable, una multitud gigante. Y yo lo vi, las piernitas me pesaban, usted sabe cómo. Y yo, ¿qué voy a hacer ahí? Y yo estoy mirando eso, el corazón está que se me sale, se me acerca mi esposa y mira y dice, ¡ay, qué montón de gente! ¿No te da miedo? Y otra vez salí y otra. Tengo que pararme ahí, lo tengo que hacer. Mira, no se trata de nosotros. Se trata de que algo tan pequeño como nosotros puede ser usado en las manos de Dios Todopoderoso. Jesús recibió 5 panes y 2 peces y lo convirtió en una para alimentar una multitud gigante. Escúchame, lo que tú tienes, ponlo en las manos de Dios. Ese talento que tú tienes, entrégaselo a Dios. Eso que Dios puso dentro de ti, Señor, hay algo dentro de mí que puedo usar para bendecir al pueblo de Dios. No dejes que el miedo te paralice. Todos sentimos miedo, claro que sentimos miedo, pero el miedo no nos puede dominar. Imagínate si David se hubiera dejado dominar por el miedo en frente del gigante. Y el gigante lo atacó con palabras. Tú no eres nadie. Pues claro que no soy nadie. No se trata de mí, se trata de él. No vas a poder vencerme. La victoria no es mía, la victoria es del Señor. Pero lo que es no necesario. No importa que no clasifique. Dios ha puesto su mirada en mi pueblo. Tengo que ir. Corra, dígale, pastor, ahora, después de la predicación que hoy oí, yo entiendo que Dios puso algo en mí. Tal vez no sé qué sea, tal vez no lo haya descubierto, pero yo quiero servir a Dios. Dios quiere levantar una generación poderosa que pueda ser productiva para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una multitud que pueda levantarse, hermano amado, una iglesia que pueda conectarse. ¿Sabe algo que yo he entendido a lo largo de los años, hermano? Dios se mueve con los que se mueven. Dios camina con los que caminan. Necesitamos dar el primer paso para poder avanzar hacia el propósito de Dios en nosotros. Termino con esto. Después de que tú descubres lo que Dios te envió a hacer y lo que Dios quiere que tú hagas, enfoca tu vida, enfoca tu pensamiento, enfoca tu esfuerzo, enfoca tu sacrificio en cumplir eso que Dios te ha entregado. Josué tenía aproximadamente 20 años y Dios le entrega una tierra prometida. Tenía que derrotar gigantes, pero Dios le entregó una sola palabra que sigue resonando en el aire y en el corazón de los hijos de Dios, donde el Señor le dice: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A un joven le entregó Dios la tarea de una tierra prometida. Mírame, si hay algo que Dios necesita, son locos que le creen. Amén, amén. Y los locos que le creen hacen maravillas. Por ahí hay un hombrecito en la Biblia que el testimonio se lo tienen por el piso. Todo el mundo lo pisa, lo pisotea y lo trata mal. Y es Pedro. Cuando pensamos en Pedro, lo primero que pensamos fue en que negó a Cristo cuando cantó el gallo. Pero yo hoy aquí en la iglesia apenas le quiero arreglar un poco el testimonio a Pedro. Mírame, el único hombre que ha caminado sobre el agua, aparte de Jesús, fue Pedro. Pedro hizo una petición que ninguna persona cuerda haría. Yo también quiero caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan?
A nadie se le ocurrió sino a Pedro. O sea, a los locos se les ocurren cosas locas, pastor. Y Cristo no le dijo, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el único que puedo caminar sobre el agua. Tú eres un mortal. El Señor no le hizo eso. Le dijo, ¿quieres? Vete. Súbete. ¿Sabe? Dios no se invita a hacer cosas que no tienen lógica y no tienen sentido, pero que pueden marcar la historia de nuestra vida. Pedro sube el primer pie. Yo me imagino a Pedro haciendo surfing, ¿verdad? Saca el pie en el agua. Imagínense ese momento. ¿Cuántos se han tirado en una piscina? Todos. Y el pie no se hunde y Pedro, wow, esto está chévere, muchachos. El primer pie sobre el agua. El Señor dice, ven. Y estaba entre, si saco este pie me hundo y lo voy a dejar aquí porque si me voy. El tipo sacó el segundo pie y queda encima. Mírame, no hay que ser nieto de Albert Einstein para entender de que Pedro no caminó sobre el agua. Pastor, ¿cómo así que Pedro no caminó sobre el agua? Mira, Pedro caminó sobre una palabra que Dios le entregó. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Pedro estaba caminando sobre el agua viendo a Jesús. En el momento que suena la tormenta y los vientos están alrededor, él quita la mirada de Jesús, se voltea y ¡plop! No quites la mirada de Jesús. No dejes de oír lo que Dios te está dando. Hay un desafío de Dios para la gente que quiere agradar al Señor. Hello. Póngase de pie en esta tarde. Hay un desafío de Dios para avanzar más allá. Mis hermanos, tenemos a un Dios grande. Tenemos a un Dios tan vivo que no podemos vivir un evangelio muerto. Tenemos a un Dios vivo. No se vale que vivamos un evangelio muerto. Tenemos que estar vivos para Él. Tenemos que estar activos. Yo voy a orar hoy para que el Espíritu Santo venga dentro de tu alma y dentro de tu corazón y traiga una revolución para que tú te levantes a caminar de manera diferente en el 2026. No más comodidad, iglesia amada. No más comodidad en el lugar en donde estamos. Dios quiere venir a sacudirnos para sacarnos de ahí. Para trabajar en pro de la visión de una iglesia, para trabajar en pro de este lugar, hermano. Estoy gratamente complacido por ver al grupo de alabanza hoy tocando. Pregúntele cuando termine el culto, ¿y te dio miedo? Hello. ¿Cuántas veces los habían visto ahí? Tocando en vivo, sin pista, en vivo. El piano y la batería como un grupo de alabanza en vivo. Hoy es el primer día. Pregúntenle. Hello. Yo desde allá estaba orando, hermano, 40 Padre Nuestro. Señor, que los muchachos mantengan, que el dicho no se salga del tiempo con la batería. Hermano, y se hace. La primera vez no va a ser una obra de arte, pero habrás dado un paso y saliste del lugar en donde estabas. Todo camino, por largo que sea, empieza con un primer paso. Que no. Todo destino al que tú quieras llegar, lo más difícil es salir de la comodidad y dar el primer paso y decirle al diablo, tú no me vas a dominar, como el hombre de la parábola de Mateo 25. Tenía talento, Dios esperaba que trabajara, pero él no siguió la voz de Dios que le decía, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, sino oyó la voz del diablo que le decía, no puedes hacerlo. En tu familia no tiene lo suficiente. Usted se va a levantar y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre, todo lo puedes en Cristo. Hay gente aquí que Dios le está hablando y le está diciendo, ¿te acuerdas lo que hacías para mí? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Te acuerdas lo que hacías para mí? Todo lo que tú hacías para mí en el pasado, ¿dónde quedó esa ofrenda que tú me estabas entregando? Hoy es el día de reconectarnos con el propósito de Dios. Hoy es el día de reconectarnos. Dios quiere que yo sea productivo. No voy a ser más un perezoso. Pablo dice, lo que requiere diligencia. Levanta tu mano de donde tú estás. Yo sé que Dios está tocando corazones hoy aquí.
Yo sé que hay más de uno aquí hoy que va a salir con una actitud diferente allá afuera. Siempre a fin de año la gente llora en los altares: Señor, mi año siguiente va a ser diferente, y los negocios de la vida lo enredan y no avanzan. Tú vas a dejar eso atrás y te vas a levantar para servir a Dios. Conforme Dios haya hablado a tu corazón, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y empecemos a orar al Padre. Sube un poco a la música, campeón. Espíritu Santo de Dios, sabes, Él espera que tú y yo lo hagamos bien. Él espera, Dios apuesta porque tú y yo lo vamos a hacer bien, porque lo hagamos bien. Vamos a pedirle a Dios esa fuerza maravillosa del Espíritu Santo, esa fuerza que te hace levantar cuando tú no puedes, esa fuerza que te capacita cuando las tuyas no alcanzan, ese llamado de Dios al que tú y yo debemos correr desmedidamente. Corre al llamado que Dios hace hoy para tu vida. Salte de donde estás. No lo sé, si hay alguien hoy que quiera en su corazón pasar al frente y decirle: Señor, aquí estoy, no tengo lo suficiente, no tengo la fuerza necesaria, Señor, pero yo vengo delante de ti porque quiero hacer tu voluntad en mi vida. Dios está lanzando un desafío. Hoy es una tarde de desafío. Vamos hasta el último momento. Yo quiero que tú abras tu corazón y te comprometas con Dios. Vamos a orar por un momento más. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Gracias porque la palabra de Dios no me dice que estoy bien, sino que debo mejorar. Gracias porque tu palabra, Señor, tú dices que todavía me amas y todavía esperas por mí. Sabes, Él todavía espera por ti. Suspende todo lo que tienes para este nuevo año y colócalo en primer lugar a Él. Ponlo en primer lugar a Él. Oh, aleluya. Mateo 6:23 dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá después. Primero el reino de Dios. ¿Dónde están los valientes que levantan su mano y dicen: voy a poner por primer lugar el reino de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso que levanta su mano y que dice: lo demás que haga fila, lo demás que espere, lo demás quedará en un segundo, en un tercer lugar, pero para mí pondré a Dios en primer lugar. No sé lo que haya de venir, no sé lo